la clase de hoy tiene como objetivo principal pensar cómo es que llegamos a la posibilidad de hablar de algo así como la sociología. ¿Cómo llegamos? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que alguien pueda hablar de una ciencia de lo social? ¿Sí? Si ustedes piensan, una ciencia de lo social, ¿de qué está compuesta? Comportamiento humano, gente. Levanten la mano así, puedo ir identificando quién habla. Valores, normas. Pero algo más básico, digo, ciencia de lo social, ¿de qué está compuesto? Conocimiento, la sociedad, método, ¿asociado a qué? ¿A la sociedad? ¿El método? Investigación, a la ciencia. Del hombre y la mujer como seres sociales. ¿Sí? Investigación del comportamiento. Muy bien, pero fíjense que hay dos cosas centrales, ¿no? Personas, seres humanos que viven juntos, la idea social, y la idea de ciencia. Investigación, método. ¿Qué más dijeron? ¿Algo más habían dicho? Gente, no, pero en relación a la ciencia. Bueno, investigación, método, gente que vive junta, tiene normas y valores, comportamientos, etc. ¿Sí? Una ciencia de lo social. Está compuesta por esas dos cosas. Posibilidad de conocimiento científico, que ahora vamos a decir algo más sobre eso, y posibilidad de poder hablar de algo así como lo social. ¿Sí? Ahora bien, esto no fue siempre así. Esto no fue siempre así porque, primero, durante gran parte de la historia del mundo occidental, al cual nosotros accedemos a través de la historia, de la literatura, del conocimiento científico, en gran parte de esa historia, la idea de ciencia no existía. ¿Sí? No había ciencia con esas coordenadas dentro de las cuales hoy la pensamos a la ciencia, de las cuales ustedes ya dijeron dos, investigación y método. Ustedes van a leer un texto de Max Weber que es un sociólogo alemán que vivió hasta principios del siglo XX. Él plantea esta idea de que la idea de ciencia, específicamente esa idea de método racional e investigación que implica la ciencia, no estuvo presente en todas las culturas, civilizaciones y épocas de la vida del mundo, sino que es algo bastante reciente, que es del siglo XVI, XVII, podemos decir. Digo, los historiadores por ahí pueden ser más precisos. En adelante. Los otros 15, 16 siglos no se hablaba de ciencia, ¿no? En los términos de los cuales nosotros hablamos ahora. Método científico, experimentos racionales, posibilidad de predicción, ¿no? Entonces eso es nuevo. Y por otro lado, la idea de lo social también es relativamente nueva, menos nueva que la idea de ciencia, pero también es algo que no existió siempre, la idea de lo social como lo entendemos hoy. ¿Qué otras esferas de lo social podrían nombrar ustedes hoy acá, además de lo social? ¿Qué otras esferas de la vida en sociedad podrían nombrar ustedes para leyes? Teología. Pero la teología es
una esfera de la vida comunitaria o es otra ciencia más, otra forma de estudio más? Una forma ¿no? de estudio más. Exacto. ¿Qué otra? Política, es decir, podemos distinguir lo social de lo político. ¿Qué más? Hay conflictos, pero hay una parte que nosotros llamaríamos, esta es la esfera social, la esfera política y la esfera del conflicto de una sociedad. ¿Es específico a una? La cultura. Lo cultural, muy bien, la esfera de la cultura, la política, lo económico, lo religioso, que va a estudiar la teología, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Ay, perdón, no escucho, levanten la mano. Lo intelectual. Eso es una parte de la vida humana, pero, digo, uno podría pensar lo intelectual, por ejemplo, como una esfera distinta a lo económico. No, aunque parece que no, muchas veces hay economistas que son intelectuales, ¿no? Es difícil pensar economistas intelectuales, pero los debe haber. ¿Sí? Bien, eso tampoco, esa separación que hoy nos parece tan natural a nosotros, de poder separar la vida que llevamos juntos en distintas partes y esferas, tampoco existió siempre. ¿Sí? Tampoco existió siempre. No existió siempre una separación entre economía y política o entre religión y política. Es más, la idea de sociedad como tal, como vamos a ver ahora en un segundo, es relativamente novedosa. ¿Sí? Para eso vamos a hacer un muy rápido recorrido. ¿Qué hora es? Así voy manejando los tiempos. Un muy rápido recorrido en cómo fue pensado la idea de vivir juntos, la idea de vivir en sociedad, la idea de vivir en una comunidad, la idea por la cual los seres humanos somos seres gregarios, es decir, que tendemos a juntarnos en grupos y no a vivir dispersos, cada cual por su lado. Entonces, 3 momentos. El primero de los cuales es la Grecia antigua. Que como ustedes pueden ver ahí, esta es una parte del libro 1 de la política de Aristóteles. ¿Sí? Habrán escuchado hablar de Aristóteles, ¿no? Otro punto que me olvidé importante, no existen las preguntas tontas. ¿Sí? No existen las preguntas tontas. Pregunten lo que se les ocurra. ¿Sí? No tengan vergüenza, por ahí estoy preguntando una boludez. No, ustedes pregunten. ¿Sí? Si es algo tonto, se le dirá, mirá, más que tonto, obvio, se les explicará. ¿Sí? Pero si alguien no escuchó hablar de Aristóteles, no hay problema, yo no sé quién es Aristóteles, explica. ¿Estamos? ¿Sí? Que quede también claro eso. Entonces, todos escucharon hablar alguna vez de Aristóteles. ¿Sí? Este es su libro La Política. Y ahí, no sé si se lee desde atrás, la frase que tiene la flecha roja. Pueden pararse para verlo si lo desean. Yo estoy parado, aviso. ¿Ahí se ve? Bueno, después lo ven. Dice Aristóteles ahí, de todo esto es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal social, dice esta traducción. Y que el insocial por naturaleza y no por azar es o un ser inferior o un ser superior al hombre. De todo esto es evidente que la ciudad es una de esas cosas naturales y el hombre es por naturaleza un animal. Si ustedes ven ahí hay una llamada al 20, una cita.
¿Qué dice? Nos encontramos con la famosa expresión aristotélica que define al hombre. Politikon soion. ¿Sí? ¿Hablan griego todos? ¿Qué significa? Hombre político. No. ¿Zootopía qué es? Una película. ¿Zoológico qué es? Bueno, soion, animal, político. ¿Sí? La traducción será siempre poco fiel. Fíjense lo que está diciendo el traductor. A mí me encargan traducir a Aristóteles del griego. Y ya en la cita 20 de la página no sé cuánto tengo que decir, es difícil traducir esto, ustedes disculpen, esto es poco fiel. El sustantivo soion quiere decir ser viviente, animal, y el adjetivo que lo acompaña lo califica como perteneciente a una polis, que es a la vez la sociedad y la comunidad política. Polis, que es a la vez la sociedad y la comunidad política. Es decir, que las personas tienen para Aristóteles una naturaleza gregaria, de vivir juntas. ¿Y qué significa vivir juntos? Pertenecer a una polis. ¿Qué era la polis griega? Eso también lo deben haber escuchado en algunos. Una ciudad-estado. ¿Sí? Ustedes piensen que política es precisamente el adjetivo de polis en griego. ¿Sí? Es decir, todo aquello vinculado con la vida de la ciudad, para los griegos es político. ¿Por qué? Porque está vinculada a la vida de la polis. Y la polis, la ciudad, es una de las cosas naturales. Y los seres humanos, por naturaleza, tienden a juntarse naturalmente en esas comunidades gregarias, en la polis. Fíjense cómo sigue. Bueno, ahí hace una comparación con las abejas, ¿no? Y dice Aristóteles: el hombre es el único animal que tiene palabra. Primero, somos seres que tendemos a juntarnos en comunidades. Segundo, somos los únicos seres que tenemos palabra. La voz es signo del dolor y del placer, pero eso también los tienen los animales. Si yo le pego a un perro, el perro, ¿qué hace? Si le duele, grita, llora el perro, ¿no? Está llorando el perro. Si uno lo tiene atado al perro y el perro no está acostumbrado a llorar, a estar atado, llora. Sí, no le da placer, por lo tanto, llora. Y si lo acaricio y le da placer, por ahí, y un perro medio gato ronronea. ¿No? Por eso lo poseen también los animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación de placer y de dolor. Pero la palabra es otra cosa. La palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, lo justo y lo injusto, dice Aristóteles. Lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Es decir, que la palabra expresa algo más que simplemente el ¡ay! De cuando me pegan, ¿no? O el ¡ah! De el placer. Implica algo más la palabra. Es poder hablar sobre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. O sea que la palabra tiene poder. Exacto, exacto. Y eso va a estar presente en todo este curso. La palabra tiene poder. Muy bien. Sobre todo hacia final del año, así que espero verlo a fin de año y que pueda repetirlo, se acuerde todavía. De lo justo y lo injusto. Y de los demás valores, como dijo la compañera cuando hablábamos de lo social, y de los demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad. Constituye la casa y la ciudad. La participación comunitaria de estos valores, de lo justo y lo injusto, del bien y del mal, ¿qué constituyen? ¿Qué respaldan esos valores? La casa y la ciudad.
¿sí? La casa y la ciudad. ¿Hasta acá vamos? ¿Por qué leer este párrafo y prestarle atención? ¿Qué nos está mostrando este párrafo? Primero, fíjense que en ningún momento acá se habla de un ser humano como individuo. En ningún momento se individualiza a un ser humano en tanto individuo. ¿Por qué? ¿Qué distingue al ser humano, dijimos recién, de otros animales? La palabra, ¿sí? Y la palabra, ¿qué expresa? Lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, valores. Y esos valores que yo tengo en mi casa y tengo en la ciudad, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Del interior del hombre. No. De la vida comunitaria. No es que no sean pensamientos míos, pero ¿de dónde me vienen? ¿No? Esa es la pregunta. De la participación comunitaria que constituye la casa y la ciudad. Es decir, que mi carácter de ser humano, distinto a un animal, depende de mi participación en la vida comunitaria. De poder expresar esos valores que sostienen tanto la vida en la casa, a la que va a estar referida la economía doméstica para los griegos, como la vida política de la comunidad, de la polis. ¿Sí? Yo soy algo porque pertenezco a esa vida comunitaria. Por fuera de eso no soy nada, no soy ser humano. ¿Qué soy? Si no expreso valores, no los puedo poner en palabras, ¿qué soy? Un animal. ¿Sí? Por eso entonces es que en la página anterior el hombre es por naturaleza un animal social y que el insocial por naturaleza y no por azar es un ser inferior o un ser superior al hombre. Todos aquellos que vivan por fuera de la polis son o animales o dioses. Así pues, es evidente que la ciudad es por naturaleza y es anterior al individuo. Es anterior al individuo. Porque si cada uno por separado no se basta a sí mismo, se encontrará de manera semejante a las demás partes en relación con el todo. ¿El todo qué es? Ahí. La sociedad. La parte es el individuo. Se encontrarán a las demás partes en relación con el todo. Y el que no puede vivir en comunidad o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. ¿Sí? Es muy fácil. Todo aquel que no pertenezca a una polis, que tenga esa capacidad de expresar valores, lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, en palabras distinto a los gritos de placer o de dolor, todo aquel que no tenga eso es una bestia o un dios, no es un ser humano. ¿Sí? Es decir, que mi carácter de ser humano, mi carácter de individuo, podríamos decir, pasa por la pertenencia a una comunidad, a una polis. Si estoy por fuera de la polis, soy un buey o un dios. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna duda? ¿No? Ahora, permítanme contrastar eso con un autor moderno. ¿Tienen calor? Yo no. Ah, no se ve tampoco. Bueno, está un poco chico, pero se los leo. Fíjense,
En Aristóteles, lo bueno y lo malo dependía de los valores a los que a mí me transmitía la comunidad en la que vivía, ¿no? No era que yo nací y ya sabía lo que me gustaba, ya sabía lo que quería, yo voy a ser trabajadora social y ahí voy. Y nací con un sello acá que dice trabajadora social y esa es mi vocación y la voy a cumplir. Y además me gusta la música, el metal y bailar cumbia. Uno no nace, ¿sí? Para Aristóteles uno no nace con esas preferencias, ¿no? Sino que son valores que la vida comunitaria a uno le va inculcando. Y son valores que los seres humanos deberíamos tener la capacidad virtuosa de poder expresarlos y llevarlos adelante, ¿sí? Este autor, ya fíjense, escribe en 1640 y se llama Thomas Hobbes. H-O-B-B-E-S. Fíjense qué manera distinta de entender lo bueno y lo malo. ¿Y de dónde sale lo bueno y lo malo? Dice, todo hombre por su parte llama a aquello que le gusta y que le es agradable bueno, y malo aquello que le disgusta. Puesto que mientras todos los hombres son diferentes en su constitución, difieren también unos de otros en relación a la distinción entre el bien y el mal, dice Hobbes. Es decir, lo que es bueno para mí puede ser malo para otro. A mí me gusta el helado de frutilla, al compañero le gusta el helado de chocolate. Bueno, a él el helado de chocolate le parece bueno, a mí me parece malo. Al compañero le parece bien el intercambio de parejas, a mí me parece malo, ¿no? Es decir, hay toda una serie de decisiones, valores, etcétera, que ya van a pasar simplemente por una decisión individual. Como denominamos buenas o malas a las cosas que nos gustan y que nos disgustan, así también llamamos bondad y maldad a las cualidades o poderes a través de las cuales ellas se llevan adelante. ¿Sí? Fíjense que en esta descripción de lo bueno y lo malo, ¿hay alguna referencia a la vida comunitaria, a los valores, al vivir dentro de una comunidad? No. ¿Es lo que te gusta o lo que no te gusta? ¿Agradable o desagradable? ¿Dolor o placer? Pero eso ya no depende de mi pertenencia a la polis. Acá estamos hablando, diría Aristóteles, de un dios o una bestia, aparentemente. Alguien que solo sabe, le gustó el helado de chocolate, le gustó el helado de frutilla y decide. Perdón. Ahí habla de individuos. ¿Sí? En el estado de naturaleza, sigue Hobbes ya en otro de los libros, en el estado de naturaleza, cada hombre es su propio juez y difiere de otros en lo concerniente a los nombres y denominaciones de las cosas. Fíjense, ¿a dónde llega el hombre viviendo en un estado natural? ¿Un estado natural qué quiere decir? Un estado donde no hay normas, donde no hay Estado, donde no hay autoridad, ninguna referencia. Soy mi propio juez. Los nombres y denominaciones de las cosas, es decir, ni siquiera a veces podemos ponernos de acuerdo en qué es esto. ¿Y de quién es esto? ¿Y de quién tiene derecho a esto? Esto es un vaso de plástico, pero si yo acá pongo un listado de derechos sociales, por ejemplo, la cosa cambia. Si yo pongo un listado que incluye derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a una alimentación, a un trabajo bien remunerado, bla, 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 la cosa cambia. Es más difícil ponerse de acuerdo en eso, ¿o no? Bueno, el problema para Hobbes es ese. De esas diferencias surgen conflictos y amenazas a la paz. ¿Puedo hablar de conflicto? Exacto. Si no nos ponemos de acuerdo que eso, de quién es ese vaso, si es de ella o es mío, ahí va a haber un conflicto. Si estamos en un lugar donde no hay autoridad, no hay vida social, ¿quién va a decidir sobre ese conflicto? A las piñas. El más fuerte. Yo.
era necesario que hubiese una medida común de todas las cosas que pudieran caer en controversia. Por ejemplo, lo que va a ser denominado un bien, lo bueno, lo virtuoso, qué es mucho y qué es poco, qué es mío y qué es tuyo, qué es una libra entera y qué es un cuarto de libra, porque en esas cosas, esto es porque iba a McDonald's, Hobbes, porque en esas cosas el juicio privado puede diferir y provocar controversias. Es decir, para Aristóteles, la medida común de todas las cosas, ¿dónde estaba? En la comunidad, en la política, en los valores que expresaba la vida en la polis. ¿Acá dónde está la medida común de todas las cosas? Primero en el individuo, pero no es una medida común. ¿Por qué? Porque cada uno hace lo que se le canta. Entonces, es necesario que hubiese una medida común, que hoy acá, ¿quién pone esa medida común en la República Argentina? Bueno, ese sería un comentario crítico, pensémoslo en términos ideales. Es verdad, pero... En teoría sería el pueblo el que pone. ¿No? Un pueblo que se expresa en dónde, eso que dice el pueblo, que elige el pueblo. Voto, sistema político, constitución, ¿no? La medida común que puedan caer en controversia y una constitución que define cómo se solucionan esos conflictos, ¿sí? Ahora, eso viene después de que aparece el conflicto. Eso aparece ante el conflicto, se genera esa necesidad. Después aparece la medida común, valores, constituciones, etc. Antes, ¿qué hay? Tipos que se comen el hígado unos a otros para ver de quién es el vasito de plástico. En Aristóteles eso es anterior. Eso es lo que el individuo virtuoso va a poder expresar de la vida ateniense, de la vida en la polis. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Recuerden, pueden preguntar tantas veces sea necesario. ¿Alguien que quiera que volvamos a explicar esto de nuevo? Levante la mano. ¿No? ¿Es muy fácil? Me apuro. Digan algo. Sí. Explicó usted 3 momentos, ¿no? Sí, ahí vamos, ahí vamos. El primero era la Grecia. Sí, ahora vamos a eso más detenidamente, no se preocupen. ¿Qué hora es? ¿Menos 10? Bien. Resumiendo entonces, ¿pueden ver la diferencia entonces de alguien que escribe en el siglo 5 antes de Cristo? 3 antes de un historiador. Siempre es bueno tener un historiador a mano. Siglo 3. Ah, ya empezó a dudar. 4. Rindió mal historia antigua, fíjense. ¿Hay alguien que sea de historia acá? ¿Que estudie historia? Bien. Siglo 3 o 4, aproximadamente en el siglo 3 o 4 antes de Cristo, y alguien que escribe en el siglo XVII, 1600. Porque en el siglo V ¿Sí? nació Jesucristo. En el siglo V. No, en el siglo 0. 0. 0. Para los romanos. Sí. Porque ahí empieza, ¿no? No sé qué estaba diciendo. Ya tuve que hacer una cuenta y... Aristóteles y Hobbes. ¿Se alcanza a ver esa diferencia entonces de cómo se expresa? ¿Qué aparece primero, el individuo o la comunidad? ¿Sí? ¿La comunidad para quién? El individuo para Hobbes. ¿Sí? Bueno, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué eso marca una diferencia importante? Y ahí habría un cuarto punto para saber cómo estudiar. Traten de estudiar leyendo detenidamente los textos. Deténganse en los párrafos que a ustedes les parezcan importantes.
marquen esas palabras que a ustedes les parecen clave para entender el significado de un párrafo. ¿Vieron cómo hicimos recién? Leo, ¿qué me quiere decir este tipo? ¿Qué está queriendo decir? Comparo con el otro, ¿qué distinto tiene? ¿Qué tiene parecido? ¿Sí? Esa es la manera de leer. Para los griegos, esa idea de política que estaba vinculada a toda la vida de la polis, se expresaba en esos valores y virtudes de los que estuvimos hablando hasta ahora y que me permiten distinguir lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo. A esos valores los griegos los llamaban ethos, un ethos comunitario, ¿sí? Valores, tradiciones, costumbres de una comunidad. ¿Sí? Todo aquello que está vinculado a ese ethos está vinculado a la vida ética. Entonces fíjense, si la política expresa lo que sucede en la polis y lo que sucede en la polis se expresa en un ethos comunitario, valores, tradiciones, costumbres que esa comunidad sostiene, y a eso llamamos vida ética, eso significa que vida política y vida ética para los griegos eran lo mismo. ¿Sí? Vida ética y vida política son lo mismo. Para Hobbes eso va a ser muy distinto. Esa medida común que nos estaba pidiendo Hobbes hoy, la medida común ¿para qué? Para definir qué es bueno, qué es malo, qué es lindo, qué es feo y qué es justo e injusto, ¿no? Esa medida común, esa vara que nos permite decir esto es bueno, esto es malo, estaba vinculado en Aristóteles, está vinculado en Aristóteles a esa vida ética, en Hobbes no. ¿Sí? En Hobbes, ¿a qué está vinculada esa vara? A la imposición de alguien que diga, bueno, como hay tanto conflicto, ponemos esta vara que defina quién sí, quién no, quién puede y quién no puede. Segundo punto, para resumir. Logos es esa idea de palabra que veíamos con Aristóteles. ¿Sí? En general, en las clases de filosofía, ¿qué le han dicho? ¿Que logos qué significa? Ya se olvidaron filosofía. Razón, ¿no? No, pero en la escuela secundaria. ¿Pasó por la escuela usted? ¿Sabe leer y escribir? ¿Filosofía en la escuela tuvieron? ¿Qué es logos? Ahí buscó en internet, por eso. Muy bien. Razón, generalmente se traduce como razón, ¿sí? Por eso sociología, logía ¿de dónde viene? De logos, ¿no? El estudio racional de lo social. Antropología, ¿qué va a ser? Antropo, ¿qué significa? Logos. Si el ser humano se caracteriza por tener logos, todos aquellos que tengan logos, ¿qué significa? Que van a poder expresar ese ethos comunitario. ¿Me siguen? El ethos comunitario que implicaba valores, tradiciones, costumbres de la vida comunitaria. ¿Sí? Si todos los que tienen logos pueden expresar esas virtudes comunitarias, eso significa que son todos iguales en esa capacidad de tener palabra. Es decir, que todas aquellas personas que tienen ese logos y que participan de esa vida comunitaria expresando las virtudes éticas de esa comunidad, son iguales. Si son iguales, la duda que aparece es ¿quién gobierna a quién? ¿Qué derecho? Si nosotros somos todos iguales, ¿qué derecho tengo yo de gobernarlos a ustedes? Si somos todos iguales. El derecho tiene que venir por otro lado, no puede ser porque yo soy alto y bonito. ¿Sí? Tiene que venir de otro lado. Es decir, ese otro lado, que nuevamente van a ser valores, etcétera, de la vida ética de la polis, implican capacidad de autogobierno. ¿Sí?
¿sí? El gobierno político es distinto al gobierno del padre sobre la familia en la época griega, del amo sobre el esclavo, porque en ese caso estamos hablando de gobierno sobre alguien superior e inferior para los griegos, ¿sí? Los griegos eran muy democráticos, pero solo votaban y participaban de la polis aquellos que tenían logos. ¿Quiénes no tenían logos? Esclavos, mujeres, en un principio artesanos, después los artesanos sí pudieron tener acceso al voto, etc. ¿Sí? Es decir, que hay horizontalidad de la soberanía, ¿no? Autogobierno. ¿En qué se sostenía esa vida política del autogobierno de seres iguales? En la esclavitud. Para dedicarme a la vida pública tengo que ser una persona libre. Si tengo que trabajar todo el día, no puedo dedicarme a la vida pública, ¿sí? Por lo tanto, aquellos que pueden participar, que tienen el logos, pueden participar del autogobierno y son iguales en términos de la vida ética, son aquellos que eran los propietarios de la tierra, ¿sí? En términos de la vida comunitaria de la sociedad, lo que venimos hablando hasta ahora, ¿sí? En esto es donde vamos a poner, esta es la idea que ustedes se tienen que llevar hoy de esta primera parte de la clase. La relación entre individuo y comunidad, por qué todavía no llegamos a hablar de algo social como tal, que vamos a ver ahora en 7 minutos cuando volvamos de ir al baño, ¿sí? Hay un recreo de 7 minutos. Les decía entonces, resumíamos recién hacia el final, que la primera idea que debe quedar clara hoy es esa relación que va cambiando entre individuo y sociedad a lo largo del tiempo. La primera idea era sobre la forma en que los griegos pensaban esa relación entre individuo y sociedad, en la cual ese individuo adquiría ese carácter de individualidad, adquiría ese carácter de ciudadano de la polis, de ser humano, a partir de la pertenencia a una comunidad. Eso le daba la posibilidad de expresar en palabras los valores, las tradiciones, las costumbres, las virtudes de esa polis, ¿sí? De esa vida comunitaria. Todo aquel que se pensara de forma distinta era o un animal o un dios, ¿sí? Y como adelanto veíamos como ya en 1600 y algo, en palabras de Hobbes, eso había cambiado. Y ya Hobbes pensaba que los individuos ya tenían preferencias, ya sabían lo que a ellos les parecía bueno o malo, justo o injusto, bello o feo, antes de vivir en la comunidad. Y era ese deseo de poder decidir, ¿no?, cuál era la medida de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, los que lo llevaba a vivir en sociedad. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. Eso cambia en el segundo momento, de ahí la pregunta que hacía Jorge recién, Jorge era, ¿no? Que hacía Jorge recién, que yo había dicho que eran 3 momentos y hasta ahora hablamos solo de 2. En un segundo momento, hay un salto histórico terrible, ofensivo para la gente que estudia historia, pero en pos de él la rapidez de la presentación. En la Edad Media eso cambia. En la Edad Media eso cambia, ¿por qué? Porque la sociedad ya va a estar estructurada de una manera distinta. No va a estar estructurada a partir del autogobierno de esos seres iguales, porque poseían la palabra,
sino que va a estar organizada a partir de una lectura religiosa del mundo. ¿Sí? ¿Quién manda en el medioevo? Muy bien. ¿Sobre quién manda el rey? Bien, ¿y quiénes estaban en esa sociedad? ¿Qué había ahí adentro? Vasallos, siervos, muy bien. Siervos, plebeyos, nobles, iglesia. Muy bien. El rey mandaba sobre esos nobles, a quienes les daba el usufructo de la tierra, y esa multiplicidad de nobles gobernaban sobre, disculpen la desprolijidad, siervos, plebeyos, campesinos, ¿no? Que cada uno vivía en uno de esos reinos debajo de la autoridad de ese señor feudal. ¿Sí? ¿Leyeron Robin Hood o vieron las películas de Robin Hood en algún momento? ¿Sí? ¿A quién le roba Robin Hood? ¿Pero a quién ¿no? ¿Pero a quién agarra en la carretera y le roba? No. Al que cobra impuestos para el rey. A los nobles que le cobran esos impuestos, a la gente que cultiva la tierra. ¿Sí? Hay una novela muy recomendable, no tanto por su calidad literaria, sino porque es muy interesante como descripción del periodo histórico, además es entretenida para leer, que se llama Los Pilares de la Tierra, de la cual también hay una miniserie, donde ahí se ve muy claro la forma en que interactúa esa sociedad feudal. Pero más allá de eso, ¿de dónde saca su poder el rey? ¿De qué origen es el poder del rey en la Edad Media? Es un poder divino. Vieron que soy alto, llego al tope del pizarrón. Ahí voy, no me olvidé de su pregunta. El poder es un poder divino. ¿Sí? Incluso hay discusiones teóricas sobre por qué el rey puede gobernar. ¿No? Hay Esto es un comentario al margen, pero hay un teórico inglés que se llama Filmer, no me acuerdo el nombre ahora, que Filmer decía, el rey tiene esa capacidad de elegir, de gobernar, porque está allí por derecho divino. ¿Cómo se da la descendencia de... Hay un rey, ¿cómo se conoce quién es el próximo rey? ¿Quién era? ¿Quién es? El heredero es el hijo varón, ¿no? Entonces, Filmer, ¿cuál es el argumento? ¿A quién le dio la tierra a Dios cuando creó el mundo? ¿A quién, más específicamente? Adán. ¿Adán era nene o nena? Nene, ¿sí? Por lo tanto, hay que pensar en la descendencia de Adán para ver quién tiene capacidad de gobernar, porque a ellos fue a quienes Dios le dio el mundo. ¿Sí? Es decir, que los reyes serían como hijos de Adán y por eso, esa es la cuestión más básica. Después obviamente que hay argumentos más complejos de por qué hay un derecho divino a que ese hombre gobierne. ¿Sí? Si ustedes se fijan en este triángulo, ¿no? Que arriba están Dios y el rey, un poco más abajo los nobles y la iglesia, y abajo del todo los siervos de la plebe, los campesinos, etc. Eso tiene una forma triangular que se va ensanchando hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sostiene unida a esa sociedad? Si nosotros pensamos en términos de Aristóteles, ¿qué les parece que mantiene unida a la polis, según lo que ya dijimos de Aristóteles? La comunidad, es decir, los valores, las tradiciones, las costumbres, el ethos comunitario que sostiene ese orden. ¿Sí? Esos valores
en el cual se forma al niño desde pequeño, por eso la educación va a ser algo tan importante para los griegos, es lo que mantiene unida a esa sociedad. Evita que esa polis desaparezca, se disuelva, sea conquistada. ¿Sí? ¿Qué es lo que sostiene unida a esta forma de pensar la sociedad y que evita que se disuelva? ¿Qué les parece? La unidad. La religión. La economía. La unidad a partir de una lectura religiosa del mundo. La economía va a ser importante, obviamente. Y después nosotros ya vamos a ver cómo empiezan a haber tradiciones de pensamiento en la cual la más importante es el marxismo, empiezan a dar cuenta de esa unidad en términos de la vida económica. ¿Sí? Pero en términos de la integración social, de cómo se mantiene unida esa sociedad, de por qué se obedece a ese poder del rey, es una lectura religiosa del mundo, en la cual no puede haber una autorreflexión sobre ese orden divino. No se puede dudar de esa palabra sagrada que está expresada en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? ¿Qué pasaba para quienes dudaban de esa lectura religiosa del mundo? Por ejemplo, la Inquisición fue una de esas respuestas, ¿sí? De las cuales ustedes también en la segunda mitad del año van a leer un relato interesante, inquisidor. Por eso los reyes lo consagraba la iglesia. ¿Cómo? El poder del rey que asumía lo consagraba La iglesia, exacto. Hoy cuando cada festejo que hay o cuando asume un rey en sociedades que a nosotros nos parecen muy civilizadas y adelantadas como Inglaterra, al rey lo habilita, él lo avala, el líder de la iglesia anglicana, digamos. ¿Sí? Hoy, perdón. Luego aparecen los protestantes como... Ahí vamos a eso, muy bien. Después aparece la Reforma Protestante, que es una de las razones por las cuales esto empieza a disolverse. Pero hay una lectura religiosa del mundo que pone límites y evita que eso se desintegre, pone límite a la reflexión que yo pueda hacer sobre el orden en el que vivo. En esa novela, Los Pilares de la Tierra, se ve muy claro cómo los campesinos no podían tener una reflexión sobre por qué vivían como vivían o por qué vivían en ese lugar y no se podían ir a vivir a Caleta Olivia, por ejemplo. ¿Sí? No, porque era otro vasallo. Y por más que se estuviese muriendo de hambre, se tenía que quedar ahí. Si se iba, lo iban a buscar y lo traían de las pestañas. ¿Sí? Porque ese sujeto pertenecía a la tierra. En el texto de Portantiero que ustedes tienen para leer en esta unidad, de Juan Carlos Portantiero, van a encontrar una referencia a esa idea de autorreflexión sobre el orden divino, que es pensado como un orden natural. ¿Sí? ¿Qué implica que sea pensado como un orden natural? Que esa vida es pensada en términos de un organismo, con una cabeza que cumple la función de dirigir a todo el cuerpo, y con las determinadas partes de ese cuerpo, nobles, iglesia, siervos, campesinos, cada una de esas partes debe cumplir una tarea específica para que esa sociedad siga funcionando. ¿Sí? El campesino no puede gobernar, el rey no puede cultivar la tierra. Cada sujeto tiene un lugar específico y predeterminado por ese orden natural dentro de ese gran organismo que es la vida comunitaria. Ustedes ya van a ver cómo hay algunos autores ya modernos que escriben incluso hasta entrado el siglo XX, fines del siglo XIX, que están añorando esa organicidad, esa idea de una sociedad bien integrada, fundada en valores religiosos que le dice a cada uno de los sujetos qué puede hacer y qué no puede hacer. ¿Sí? Sociedad jerárquica, donde el poder es pensado de una forma vertical, de arriba hacia abajo.
en términos económicos, esa vida feudal pasa por la propiedad de la tierra que tiene el monarca, el rey. El rey, como les decía antes, es el que le va a dar la tierra a los nobles para que la trabajen. ¿A cambio de qué? De impuestos para mantener ejércitos que le permitían defenderse o intentar conquista. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tiene que quedar claro de esta rápida mirada a esa forma de entender la vida comunitaria medieval? La idea de que hay una lectura religiosa del mundo que impide o que intenta impedir, porque de hecho eso se seguía dando, los procesos de reflexión individuales sobre el lugar que ocupo en el mundo. ¿Sí? De por qué me toca ser siervo, plebeyo, noble o rey. Es decir, que en la vida medieval, si bien, obviamente que estos son procesos históricos que llevan mucho tiempo y que implican infinidad de cambios que por razón de tiempo... ¿Cuál? Y uno se puede preguntar por qué vino a este mundo, o sea, si nació con un propósito. Sí. Eso es indoctrinable. Ahí hay que hacer una diferencia, es buena la pregunta. Que haya una lectura religiosa del mundo que da forma a una determinada sociedad, y ahora vamos a ver cómo eso va a desaparecer, no significa que haya desaparecido la religión. De hecho, hoy en cada cuadra hay una iglesia, o sea que evidentemente la religión no desapareció. Lo que sí desapareció es la idea de que la forma en que nosotros vivimos, la forma en que nuestra sociedad está integrada, depende de esa vida religiosa. La vida religiosa, ¿a qué plano pasó? ¿Qué les parece? Cultural, pero ¿a qué plano, digo? Individual, ¿quién dijo individual? Individual. Ya es una creencia de cada... Acá puede haber gente de múltiples religiones, ¿no? Y ninguna de esas religiones termina estructurando la vida en sociedad tal como la vivimos nosotros hoy, ¿no? Digo, si a mí mañana me echan de mi trabajo, no voy a decir, bueno, es la voluntad de Dios, ¿no? Y quizás yo soy religioso y voy a misa, y quizás tengo otra forma de entender la vida, pero sin embargo sé que la decisión de haberme dejado sin trabajo es de un achicamiento del Estado propuesto por un partido político, no es la voluntad de Dios, digamos, ¿no? Eso no tiene por qué ser así. En ese sentido es que la lectura religiosa del mundo cambia el rol que tiene hoy en las vidas de estas sociedades. ¿Sí? Digo, de hecho, bueno, ahora vamos a eso. En estos cambios me voy a detener en todos. ¿Qué hora es? 1:30. ¿Qué es lo que va cambiando que hace a que esa lectura religiosa del mundo empiece a cambiar, empiece como a disolverse, ¿no? Que estos límites empiezan a hacerse menos claros, borrosos? No desaparecen de un día para otro, no. Pero sí van perdiendo la fuerza que tenían para estructurar esa forma de vida. Primero, los descubrimientos científicos, que empiezan a fácticamente contradecir algunos de las afirmaciones que hay en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo que el mundo, tal como lo conocemos, deriva de una creación divina, que tiene una determinada fecha de creación, que hubo un diluvio en el cual todos los alemanes se salvaron, etc., ¿no? Conocimientos geológicos, por ejemplo, que implican que el mundo tiene millones de años, así que es de una datación muy distinta a la que está en la Biblia. Descubrimientos, los viajes que empezaron a hacer los europeos, ¿no? Ustedes imagínense, a partir del descubrimiento del sextante, yo ya puedo empezar a viajar por los océanos
y ya no tengo que ir por la costa para no perderme. ¿Sí? Se descubren instrumentos de navegación. Llegan a China. Y para alguien que la Biblia decía que la Tierra tenía 4.000 años, se encuentran con que en China hay registros de eclipses de hace 6.000 años. ¿Y cómo puede ser? ¿Sí? Ese tipo de descubrimientos científicos, inventos, Galileo, el descubrimiento de que la Tierra no es el centro del universo, que el hombre no es el centro del universo, etc., empiezan a debilitar esa lectura religiosa del mundo. ¿Alguien levantó la mano? Más atrás, ahora vos. Sí. Es cuando Dios deja de ser el centro del universo y ya no creen tanto en la iglesia, como que estaban muy juntos en la sociedad pendiente de la iglesia y ahora ya no. Exacto. La iglesia deja de ser, la lectura religiosa del mundo, mejor dicho, deja de ser aquello que estructura la vida de esas sociedades. ¿Sí? La teoría del Big Bang, que es mucho más reciente, que también hace referencia ya a esa creación donde no hay el papel de una divinidad que crea el mundo. ¿Sí? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, volvamos un segundo a Hobbes, ¿no? ¿Qué venía primero para Hobbes? ¿Individuo o comunidad? Individuo. Si el individuo es primero, eso significa que el individuo tiene que ser la fuente, el origen de cualquier forma de gobierno, ¿no? Es decir, yo como individuo debería poder elegir, decidir cómo me gobiernan. En el caso de Aristóteles, yo podía decidir algunos formalismos de cómo me gobiernan, pero la idea de logos y de autogobierno siempre estaba presente en la vida de la polis. ¿Sí? Es decir, era ese mismo etos comunitario lo que proveía el origen del gobierno. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? No importa. ¿Qué habíamos dicho en Aristóteles? Yo era ser humano en tanto podía expresar en palabras esa vida ética de la comunidad, ¿no? Es decir, mi carácter de ser humano dependía de la vida en la polis. Por lo tanto, el autogobierno, la idea de autogobierno, de que nos gobernamos entre iguales, también dependía de la vida en la polis. Era uno de los valores de la polis. ¿Sí? Para Hobbes, eso no era así. El individuo estaba antes de la vida comunitaria. Ya tenía esos valores individuales antes de interactuar con el otro. ¿Sí? Por lo tanto, esa forma de autogobierno la tenían que decidir los propios individuos. No era que la vida comunitaria definía esa capacidad de autogobernarse. Porque de hecho, en el estado de naturaleza, lo que ve Hobbes es que si no hay una autoridad, todos nos matamos entre todos por un vaso de plástico. ¿Sí? Si el individuo es entonces anterior, es el origen de la forma que va a adquirir esa sociedad después, eso significa que lo que hay que defender es precisamente ese individuo. Y ahí es donde aparece la idea de derechos naturales. Si hay espacios de la vida humana que son independientes de la vida religiosa y del poder político, hay que justificarlos teóricamente. ¿Cómo se justifica esa frase de Hobbes que dice, cada uno tiene una idea del bien, cada uno tiene una idea del mal? Si no entramos a una comunidad, nos vamos a matar entre todos. ¿Cómo se justifica teóricamente esa forma, esa salida de ese estado de naturaleza, de esa guerra por un vaso de plástico? Sosteniendo la idea de derechos naturales. Ese individuo va a tener un derecho que es anterior a cualquier participación en la vida comunitaria. ¿Cómo llamamos nosotros a eso hoy? Leyes son leyes, pero ¿cómo lo llamamos? Derechos humanos. Hay derechos humanos, algunos de los cuales son individuales, que son independientes de la vida religiosa y que son independientes de
El poder político. ¿Cuáles son esos derechos? La vida, un nombre, un trabajo digno, etcétera. ¿Sí? La ruptura de la lectura religiosa del mundo empieza a partir de esos descubrimientos científicos, a partir de la expansión de esa idea individual de la vida humana, genera los cambios que van a llevar a la modernidad. ¿Sí? Por razones de tiempo no me voy a detener en la parte más económica, en la cual ustedes ya van a ver, cuando lean, cuando empecemos a estudiar la idea de marxismo, cómo esto va acompañado de la del surgimiento y la expansión del capitalismo. ¿Sí? Y después está circulando una hojita donde quienes no se anotaron en martes en una comisión de práctico van a completar su nombre y apellido y van a indicar si son de la comisión cuatrimestral de Historia, Geografía y Letras o si son de las comisiones anuales y ahí van a elegir en qué horario van a marcar con una cruz. ¿Qué prefiere el horario? ¿De 14 a 17, de 15 a 18 o el de 17 a 20? ¿Está? Y otro aviso, hoy a la tarde la Comisión de Historia, Geografía y Letras no tiene clase, empiezan el martes que viene. ¿Sí? Gracias. Hoy estaba Betty, me acordé. Sí. Bueno, eso ahora cuando terminamos nos comentás. No hay problema. Bien. Un ejemplo de esa transición de una economía feudal al capitalismo es, ustedes pueden leer otro texto muy interesante, escrito en 1520 o 30, que se llama La Utopía, escrito por Tomás Moro, que era canciller de Enrique VIII, un rey inglés, en el siglo XVI. Rey inglés que es quien precisamente propicia la reforma anglicana en Inglaterra, la reforma protestante en Inglaterra, para poder divorciarse de una mujer que no le daba hijos varones y a la cual decapitó después, o sea que no sé para qué se divorció si la iba a matar. Sí. Tuvo 5 mujeres. Enrique VIII, sí. Persona muy agradable. Tomás Moro era canciller de Enrique VIII, es Santo Tomás Moro, es el santo patrono de los políticos, Moro. Y en ese libro, La Utopía, es un libro muy escrito con mucho humor y con mucho... ¿cómo se llama cuando uno se ríe de alguien, pero de forma... es una sátira. Es una sátira. En un tono muy sarcástico, irónico, y él pone en boca de un habitante de Utopía, utopía significa en griego ningún lugar, digamos, una sociedad ficticia, sin conflictos, que él dice que van navegando y se encuentra con ese tipo que le cuenta cómo funciona Utopía. Y en un momento, por esto traigo a colación a Moro, Moro dice, en la sociedad en la que yo vivo, las ovejas se comen a los hombres. ¿Sí? Las ovejas se comen a los hombres. ¿A qué está refiriendo Moro? ¿Qué les parece? ¿A qué está haciendo referencia Moro cuando dice las ovejas se comen a los hombres? Inventen algo. Los siervos y plebeyos derrotan al rey, digamos. ¿Puede ser? Esa puede ser una, pero no es justa esta. Está vinculada con los siervos y los plebeyos, que son los hombres que se los comen las ovejas.
¿Por qué las ovejas se comerán a los hombres? Le da más importancia. ¿Sí? Eso fue más adelante y no es precisamente lo que nos está tratando de decir Moro. Piensen lo siguiente, ¿de qué vivían estos campesinos? Ahí vamos. ¿Eh? Más asfalto, ¿no? De la tierra. Campesinos, ¿qué hacen? Campesinan, ¿no? Cultivan. Cultivaban cereales, etcétera. Parte de eso era el impuesto al rey y lo mínimo para sobrevivir quedaba en poder de ese campesino. ¿Sí? ¿Qué sucede con esos campesinos cuando comienza lo que se llama revolución industrial? Eso lo vieron en la escuela también. ¿Qué sucede? Ahí la pena, ella levantó la mano primero. ¿Se van porque ellos quieren? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden vivir ya en el campo? ¿Por qué no hay trabajo en el campo? ¿Por qué no hay más para cultivar? ¿De qué se llena el campo? No, de ovejas. ¿Qué hacen en esas fábricas, en la revolución industrial? La máquina de vapor, ¿qué hace? Hila la lana de las ovejas. Estos nobles, en lugar de plantar cereales, ¿qué van a empezar a poner en el campo? Ovejas. ¿Y qué pasa con esos campesinos que ya no pueden trabajar más en el campo? ¿A dónde terminan? En las ciudades. ¿Sí? En las ciudades. Trabajando en las fábricas, hacinados, ¿sí? Con un salario que no les alcanza ni para sobrevivir, viviendo 400 personas en una aula con un calor como este, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso las ovejas se comen a los hombres. Las ovejas ocupan esa tierra que hasta ese momento de la cual los hombres comían. Por lo tanto, esa comida desaparece. Y como decían ustedes, esos campesinos pasan a ser trabajadores en las grandes ciudades. Estamos resumiendo 2 siglos de historia. Pero esos trabajadores pasan a ser operarios de esas fábricas, a manejar esos telares que hilan la lana con la máquina a vapor. Otra vez los descubrimientos y los inventos científicos generando cambios, ¿no? La tecnología generando cambios en la vida social. Para no adelantarme demasiado con el marxismo y la idea de capitalismo, esa idea de trabajo, esos sujetos que pasan a trabajar a la ciudad, van a ser víctimas de estas desigualdades del mercado. ¿Sí? Es decir, el capitalismo convive con una profunda desigualdad, como ustedes van a ver cuando lean a uno de los teóricos más importantes, teóricos críticos más importantes del capitalismo, que fue Karl Marx. Es decir, ¿se acuerdan que hablamos de una crisis del mundo moderno en algún momento, creo en la parte anterior, ¿no? ¿Mencioné la palabra crisis del mundo moderno? No. No importa. La llegada del capitalismo genera la aparición de esas desigualdades sociales. ¿Sí? Es decir, que el mundo moderno va a estar marcado por un cambio en la percepción de lo que significa ser individuo y vivir en una sociedad, donde ahora lo central va a ser, primero soy individuo y luego pertenezco a una comunidad, a diferencia del mundo medieval y del mundo griego. Y esa noción de individuo va a ser afectada por toda una serie de procesos económicos y políticos que llevan a la aparición de grandes desigualdades. ¿Sí? Es decir, la modernidad comienza con una crisis a la cual los estudiosos de las ciencias sociales van a pretender dar una respuesta. Los primeros textos que ustedes van a leer
del programa están haciendo referencia a esa crisis del mundo moderno y desde un punto de vista u otro van a estar enfrentándose a esa crisis que genera el mundo moderno. De eso se va a tratar el texto de Portantiero que ustedes tienen que trabajar, de eso va a estar hablando Emil Durkheim, que es uno de los autores que ustedes van a leer, y el resto de los teóricos que van a ir leyendo. No se vayan, ¿eh? Sí. No. ¿Qué hora es, che? Bien, 5 minutos. Uno de los autores que ustedes van a leer se llama Emil Durkheim, que vivió en esa fecha. Ahí ustedes van a poder encontrar ciertas discusiones que están vinculadas a lo que nosotros veníamos hablando recién, ¿sí? A la cual solo me interesaría hacer mención ahora a esta. Primero, ¿qué es lo que determina la conducta de los individuos? Se va a preguntar Durkheim, ¿sí? ¿Por qué actuamos como actuamos? Actuamos porque hay una sociedad que se impone sobre nosotros y nos muestra cómo actuar, o actuamos porque somos individuos que decidimos libremente. Esa es una discusión muy importante para la sociología. ¿Por qué actuamos como actuamos? La conclusión de Durkheim va a ser, en realidad la discusión que nos va a dar Durkheim y que nos va a permitir desgranar esta idea de por qué actuamos como actuamos, es que hay ciertos hechos sociales, como los va a llamar él, que limitan externamente al individuo. Es decir, que las decisiones individuales pasan por la pertenencia a una comunidad. Ustedes ya van a poder ver ahí cómo esto que muy superficialmente estuvimos charlando sobre Aristóteles y Hobbes, lo van a poder ver reflejado en esos textos al momento que Durkheim piensa por qué actuamos como actuamos. ¿Sí? Si actuamos en términos individuales o hay límites externos que contienen las pasiones de esos individuos. Primer punto. Obviamente que ese rol de moderar las pasiones lo va a cumplir la vida social. Bueno. Recordarles qué texto estamos viendo ahora, que es el que van a trabajar el martes en práctico. ¿Cuál es el martes que van a regular? ¿El mío? No. Y que está el cronograma y el programa. Eso ya lo dije. Ah, lo digo de nuevo. Bien. ¿Esto les hace acordar algo? ¿Sí o no? Muchacho de buzo azul. ¿Esto le hace acordar a algo? Cualquiera, todos tienen el buzo del mismo color. Sí. ¿Esto le hace acordar a algo? ¿Sí o no? No importa. Ya estamos terminando. No. ¿Esto les hace acordar a algo?
Sí, ¿a qué? Bien. ¿Esto les hace acordar algo? Sí, la de la jodeta. Bien. ¿Y esto? Comportamiento individual. ¿Sí? Bien. La pregunta es, ¿cómo se mantiene unida una sociedad formada por individuos egoístas? Si somos individuos, cada uno sabe lo que es lo bueno y lo malo, según Hobbes, ¿cómo es que vivimos juntos? La respuesta de Hobbes va a ser un estado absoluto que nos dice qué es bueno, qué es malo, qué es justo y qué es injusto, qué es bello y qué es feo. A la miércoles. ¿Sí? Un estado absoluto. Ahí está. Una ley absoluta. No hay derecho al pataleo, el rey decide. ¿Sí? Los sujetos obedecen. Durkheim va a dar una respuesta mucho más delicada, exquisita e interesante para nosotros hoy.